El 31 de diciembre del 2022 intenté hacer algo para dejar de sobrevivir. Hola, soy Carlos Miranda y esto se trata sobrevivir. Este espacio es esa luz en medio de la dualidad. No todos los caminos llevan al triunfo y no todas las historias tienen un final feliz. Aquí probaremos lo que es realmente vivir, las luchas diarias, los fracasos silenciosos y la valentía de quienes avanzan a pesar de todo. A través de conversaciones abiertas y sin filtros, mostraremos la brecha entre las personas de una manera directa. Esto es un espacio de empatía, donde cada historia cuenta y cada voz importa. Esto es sobrevivir. ¿Cómo intenté dejar de sobrevivir? Bueno, la historia comienza cuando nazco en una familia unida, una familia funcional, una familia que me otorgó oportunidades y muchos valores. No vivía en la riqueza, pero tampoco en la pobreza extrema. Mi entorno social estaba principalmente lleno de un barrio peligroso, personas que al final de cuentas no tenían las mismas oportunidades que yo tenía y que me costó trabajo entenderlo hasta un tiempo después. Se desarrolló en mí una personalidad distinta, una personalidad llena de aprensión, preocupación, y todo viene desde familia, todo viene desde papá, todo viene desde mamá. Por fortuna, he tenido la oportunidad de hacer introspección en ello y de entender de dónde vienen todas estas cosas. No todas las personas tienen las mismas oportunidades, no todas las personas tienen esa fortuna de poder ir al psicólogo, de pagar un psiquiatra o de atenderte mediante una clínica. Papá sufría algo que yo de chico no lograba entender. El alcohol lo consumía y llegaba a tener episodios tipo ataques epilépticos en los cuales perdía el uso de la razón. Y entonces a mis 8 años verlo era impactante, era difícil, no lo podía entender. Mi papá perdía el conocimiento y al perder el conocimiento me hacía preocuparme porque podía pensar que podía violentarme a mí, podía violentar a mamá, podía violentar a personas. Y lo peor de todo es que mi papá no lo hacía consciente. Difícilmente podría hacerlo consciente debido a que era una enfermedad al final de cuentas. Eso generó en mí aprensión, eso generó en mí preocupación, eso generó mis primeros ataques de ansiedad sin saber lo que era la ansiedad, porque al final de cuentas estamos llenos de tabús ante esta situación. La vida es un regalo que se nos quita con la muerte. Desde pequeño comencé a vivir una vida basada en las expectativas, una vida basada en los bienes materiales, idealizando qué sería lo mejor para mi vida. Y al final de cuentas me daba cuenta que tenía que seguir el camino que dictaban algunas personas, principalmente mi familia. Desde ahí comienza también una parte de mi aprensión. Tratar de cumplir las expectativas de los demás para que las cosas fueran como tenían que ser. Y desafortunadamente nadie te enseña cómo vivirlas. Crecí en un barrio peligroso, en un barrio lleno de violencia, lleno de drogadicción, lleno de momentos incómodos quizás para un niño y que quizás nos cuesta trabajo entender. Hoy en día puedo entender que no todos vivimos bajo las mismas oportunidades, bajo la misma condición material, y que es difícil que hoy mi entorno social pueda catalogar a las personas como ignorantes, pobres, nacos, que desafortunadamente estoy tan en contra de ello porque ellos no pueden definir esto. No te puedes levantar un día y decir, yo quiero ser así, yo quiero hacer muchas cosas. Y al final de cuentas, conozco gente que trabaja todo el tiempo, conozco gente que va por la vida intentando y creyendo en sus sueños, pero no se cumplen simplemente porque sí. El Carlos del pasado tiene todo que ver con el Carlos del presente, y no me arrepiento de ello. Creo y en mi percepción, todas las vivencias que tuve desde pequeño me han formado hoy en día. Desde papá, mamá, mi hermana, crearon un filtro en mí que se desarrolló principalmente en la preocupación,
en estar bien, en mostrar, querer tener el control de las cosas, en ser nervioso quizás un poco. Y me siento muy orgulloso del Carlos del pasado, que ha superado muchas cosas, pero aún así volteo atrás y veo a mis excompañeros de la escuela y quizás 8 de los 10 han muerto, algunos otros están en la drogadicción, algunos otros en la delincuencia. El haber vivido los dos polos o el estar viviendo los dos polos me hace tener una valorización de las cosas principalmente. Eso es importante en mi vida. Solo podemos darle valor a lo que tenemos hasta que lo perdemos y lo enmarcamos en una eternidad. Me di cuenta en el momento en que empecé a perder personas cercanas a mí. Empecé a darme cuenta de ello cuando la muerte era el día a día, el momento en el que llegaba a la escuela y sabía que unos amigos no habían ido por un sinfín de situaciones. Podían ser que no tenían comida en casa, que tenían que trabajar o que simplemente los habían asaltado, los habían filereado, los habían chuleteado, ¿no? Y empiezo a darle valor a ese tipo de situaciones cuando ya no están y los pones ahí en la eternidad pensando que al final de cuentas formarán parte de tu memoria y del aprendizaje, que eso es lo más importante. Me gustaría que todas las personas pudieran tener, y es al final de cuentas un deseo genuino, pero que no se puede dar porque no todos tenemos esas oportunidades. Creo que como gran mayoría de las personas pequeñas, sin capacidad de razonar, dependemos de lo que vemos en casa, dependemos de cómo está papá, de cómo está mamá, de cómo se comporta ante las situaciones difíciles. Todo lo que soy y todo lo que he aprendido tiene que ver con mis papás. Y no significa que todo lo bueno, porque también hay cosas malas. Malas en el sentido negativo de que eso fue lo que generó la ansiedad en mí, la depresión, momentos de agobio. Papá tenía una enfermedad que tenía que ver con su cerebro. La sangre no llegaba bien a oxigenar a su cerebro y de repente el alcohol era representativo a que tuviera ataques tipo epilépticos. Verlo ahí en persona era un poco difícil porque él perdía el uso de razón. Nosotros teníamos como una muestra de que papá se iba a poner mal cuando llegaba a casa después de haber tomado y los ojos se le volteaban, se le ponían en blanco. Y sabemos que en ese momento había que hablarle al doctor. Había que hablarle al doctor porque papá se iba a poner un poco mal. Y obviamente ver que le daban ataques y que se ponía violento era agobiante porque me daba miedo que papá ya no estuviera. Y por eso hay que pienso que muchas personas nos quieren enseñar a cómo vivir la vida y no a aprender a morir. Entonces ese miedo a la muerte se presentaba mucho ahí. Entender que ese no era mi papá porque al final de cuentas era una enfermedad que él perdía el uso de la razón. Empezó a generar preocupaciones. Yo veía a mi mamá preocupada, aprensión. Mamá trataba de decir todo está bien, pero al final de cuentas nada estaba bien. Mi papá rompía un vidrio, le llegaban pensamientos de su pasado y no era fácil verlo así. Había que hablarle a un doctor y al día siguiente todavía había que regresar a la escuela y pegarte un tiro porque te molestaban y porque había que vivir esta supervivencia. Tampoco me victimizo, al final de cuentas esto es algo que vivimos muchas personas y trato de crear esa conciencia porque no todos pudimos salir de ello. Yo tenía 8 o 9 años cuando empecé a presenciar eso en mi papá
Y por fortuna desapareció en algún momento porque mi papá prometió no hacerlo más y se dio cuenta lo difícil que estaba haciendo para la familia. Sin embargo, se desarrolló en mí esa aprensión, esa ansiedad, esa preocupación porque todo estuviera bien. Y digo, forjó un carácter. Pasa el tiempo, llega la adolescencia, y cuando llega la adolescencia, de una u otra forma, los problemas eran otros. La violencia, la drogadicción, empezó a ser parte de una vida. No lo eliges, es difícil elegirlo. A los 18 años tuve mi primer ataque de ansiedad bastante fuerte. Ese primer ataque de ansiedad me generó no tener apetito, sentir escalofríos. Después de pasar por etapas de ansiedad y depresión que formaron un poquito de un ciclo, mi primera instancia en el psiquiatra vino después de la adolescencia, donde en la adolescencia pasé por episodios de pérdidas de personas cercanas, hablando de amigos, violencia, drogadicción. Crearon un entorno no tan práctico para mí. Y a los 18 años recuerdo que fue la primera vez que llegué a ir al psiquiatra. En ese momento estaba un sinfín de tabús en la sociedad, principalmente basados en el échale ganas, todo va a estar bien. Y la verdad es que una persona que vive en ansiedad y depresión, pues le echa muchas ganas. Al final de cuentas, nos levantamos sin ganas de hacer nada y seguimos ahí, adelante. Y sé que las personas que lo pasan y que lo viven entienden un poquito de esta situación. A mis 18 años me levanté un día y no tenía ganas de comer, sentía escalofríos, sentía un vacío en el estómago. Me quería quedar en la cama sin hacer nada. Y les recomendaron a mis papás llevarme al psiquiatra para ver qué solución podían darle, porque llevaba varias semanas así. Cuando llego al psiquiatra, llego a un cuarto con 2 doctores, uno tomando nota y el otro escuchando qué es lo que me pasaba. Y me dijeron, vas a tomar este medicamento por 1 año y en 1 año te vemos. Para mí fue un choque porque yo tenía 18 años y para mí tomar un medicamento así no era lo más normal. Le dije a mi papá, no lo quiero tomar, no voy a tomarlo. Y ahí fui por la vida diciendo, bueno, adelante, vamos a seguir haciendo lo que venía haciendo. Y la neta es que muchas de las cosas las hacía en un modo automático, un piloto automático. ¿Cuál era ese piloto automático? Vivir la vida que en algún momento me decían las personas que era la correcta. Estudia, trabaja, ten una familia, ten hijos, compra una casa, formula un retiro digno y ya está. Y basado en esas expectativas es sobre lo que yo empecé a vivir una vida, al final de cuentas, sin saber que quizás no iba a ser lo mejor. Comencé a vivir el éxito en la vida de las demás personas. Y eso me refiero a... iba detrás de los sueños de lo que las demás personas decían, sin siquiera saber qué es lo que yo quería. Y es que es muy difícil saber lo que quieres. Cuando te preguntan, ¿qué quieres? Pues no es tan fácil definirlo. Y menos a una edad tan corta. Entonces, hoy me doy cuenta que comencé a vivir el éxito de los demás. Perseguir un buen trabajo, comprarme una casa, comprarme un buen carro, tener estabilidad económica. Y todo el tiempo dejando de lado mi salud mental, la cual en ese momento era un tabú. Era, bueno, pues si te sientes mal, ahora siéntete bien. Todos estos comentarios que de repente no los hacen con mala intención, pero pues formulan una idea de que no puedes sentirte mal. Y justamente me he dado cuenta que
tener depresión es un privilegio. No todas las personas tienen ese privilegio de sentirse depresivos, de sentirse mal, de caer, porque tienen que levantarse a trabajar y tienen que levantarse a seguir adelante. No todos lo podemos hacer. Entonces, empecé a vivir el éxito de los demás, principalmente basado en las creencias de mis padres, tratando de darles gusto. Pasó un tiempo y las situaciones del barrio seguían estando presentes, hasta que a los 21 años se presentó una oportunidad muy importante en mi vida, la cual sí cambiaría todo. Mi papá, por medio de un contacto dentro de un sindicato de taxistas, me dio la oportunidad de iniciar un despacho contable con mi hermana. Y en ese despacho contable, mientras yo iniciaba, pues estudiaba, y al mismo tiempo que estudiaba, trabajaba. Me acuerdo que me levantaba a las 6 de la mañana, iba a la escuela, después iba al trabajo. Después del trabajo iba otra vez a la escuela, regresaba a casa y seguía trabajando hasta las 2 de la mañana. Y entonces se llenó de esta vida rutinaria, persiguiendo ese sueño que algunas veces mis papás me decían que tenía que seguir, que era normal. Y nada de esto hubiera sido posible si no hubiera sido por papá y por mamá. En algún momento me confundí y pensaba que era todo gracias a mí y que la meritocracia tenía efecto, porque yo decía, no, esto es gracias a mí, esto es gracias a lo que yo hago, esto es gracias a mi trabajo y a mi empeño. ¿Y cómo llegaste a ese empeño? ¿Cómo estás trabajando? Y al final de cuentas todo tenía que ser por la oportunidad que mi papá abrió. Durante más de 1 año y medio mi vida se tornó en dormir 4 horas al día. Y aparte de dormir 4 horas al día, me dedicaba a estudiar y después trabajar y atender a clientes, obtener más conocimiento, saber más de las cosas. Sin darme cuenta, empecé a vivir una vida rutinaria, llena de trabajo, y que el fin de todo esto era encontrar ese éxito económico. Todo el tiempo eran los bienes materiales, todo el tiempo era para que te compres tu casita, para que te compres tu carro. Y apoyado de un círculo cercano, una pareja, mi familia, hermana, papá, mamá, allá voy, buscándolo. Me derrumbé en algún momento. A los 22 años, la ansiedad tocó a mi puerta fuerte. Después de vivir un proceso de todo el tiempo no tener el tiempo libre y todo el tiempo estar enfocado en el trabajo. Llegó fuerte, sin poder dormir, ya no quería comer, me daba miedo salir a las reuniones, me daba miedo estar con mi familia, me daba miedo la oscuridad. Sentía escalofríos, sentía mi cuerpo caliente y todo el tiempo empecé a buscar respuestas sobre ello. Las respuestas estaban basadas principalmente en que tenía una enfermedad. Fui con médicos, me tomé estudios y al final un doctor me dijo, tu tema es mental, tienes que ir con un psiquiatra. Nuevamente ir con un psiquiatra para mí fue un golpe porque yo tenía a mi familia, económicamente empezaban a ir bien las cosas. Tenía una pareja, todo pintaba bien, como por qué tendría que ir a un doctor. Y es que es justamente esos tabús que te dicen todo va bien, entonces no necesitas nada. Acudí al psiquiatra ya por un poco de desesperación. Cuando llegué al psiquiatra me dijo que tenía un trastorno de ansiedad generalizada y una depresión un poco avanzada. Me dio un medicamento y ese medicamento cambió mi vida en muchos sentidos. Nunca me platicó de los efectos secundarios quizás que estos tendrían. Comer de más, tener sueño todo el tiempo, mantenerte como un zombie. Afectaba en todos los sentidos.
yo no me podía concentrar, sexualmente afectaba también. Eran un sinfín de efectos secundarios, pero al final de cuentas lograba sentirme bien. Ya no sentía ese miedo, ya no sentía esa ansiedad, ya no sentía las manos sudando todo el tiempo. Dije, bueno, quizás esta es la respuesta. Me tengo que enfocar en seguir ese tratamiento y en seguir viviendo la vida bajo ello, no más. Durante el tiempo que comencé a tomar este medicamento, comencé a desarrollar una persona individualista, ególatra, narcisista. Hoy me pesa bastante pensar en esa persona del pasado que subía cosas a las redes sociales por la aprobación, que subía cosas que se veían opulentas y que se veían muy bonitas. Y detrás de todas esas historias y detrás de todas esas publicaciones realmente había un vacío, una tristeza. Y hoy me pongo a pensar justamente en eso. ¿Cuántas veces vemos esas historias en redes sociales? ¿Cuántas veces vemos esas cosas que al final de cuentas detrás de ello hay vacíos, hay tristeza, hay momentos de incomodidad, hay momentos de ansiedad? Y que al final de cuentas esa no es la vida real. Y yo me convertí en esa persona que buscaba aceptación, que la gente me viera bien, que de repente me dieran palabras de aliento. Y había más detrás de ello. Yo formé una persona así, individualista, enfocándome en la aceptación de los demás. No me gusta esa versión de mí hoy, pero al final de cuentas tuve que vivirla para hoy ser quien soy, para entender lo que he pasado. Y han sido 7 años de mi vida. 7 años de mi vida que tomé medicamentos pensando que esa era la única respuesta para mejorar. Pienso que no puedes vivir la vida de los demás, pero sí la tuya. Porque todo el tiempo, como lo he dicho, nos enfocamos en llenar las expectativas de los demás, llenar los zapatos de los demás, crear una conexión y principalmente mediante redes sociales para sentirnos mejor. Y de repente llegan personas y te empiezan a decir, es que tienes que hacer esto, y es que tienes que hacer el otro, y es que tienes que hacer esto. Y empiezas a tener esta sobreproducción de miles de cosas pensando que eso te hará bien porque eso te aconsejan. Y al final de cuentas no termina siendo final, o no termina siendo algo que te haga beneficio, algo que te haga sentir bien. Entonces viví la vida mientras estaba medicado en un piloto automático, porque eso fue lo que me dio el medicamento, un piloto automático que no lograba desconectar porque ese medicamento me mantenía ahí. En 2022, después de llevar varios años con tratamiento psiquiátrico, tomé la decisión de irme a vivir fuera del país. Tomé la decisión de irme a otro lugar para hacer un cambio. Tomé la decisión de irme a otro país para alejarme de todos los problemas, pensando que esa sería la solución a todos los problemas que yo tenía. Esa ansiedad, esa depresión. Pensaba que yéndome a otro lugar quizás conseguiría esa calma y esa paz, esa salud mental. Desde el momento en que decidí, idealicé una vida perfecta para cuando yo regresara. Y la verdad es que al final de cuentas, ninguna de las cosas que idealicé pasó. Me fui a vivir a Madrid. Justo estando allá me di cuenta de estos privilegios de vivir allá. ¿Cuántas personas pueden hacerlo? Muy pocas. ¿Cuántas personas pueden darse esa facilidad de irte a vivir a otro lugar, experimentar otras cosas? Muy pocas. Y estando allá en la soledad, estando allá con el frío de la gente, estando allá solo, le tenía mucho miedo a la soledad.
Tenía mucho miedo a no volver a ver a mis padres, a no volver a ver a mi familia, a no volver a ver a mis amigos. Y ahí iba, todos los días despertándome, todos los días diciendo, ok, aquí va otro día más, ok, aquí va un momento donde sé que me voy a sentir triste, pero seguía. Al final de cuentas había sido mi decisión. Llegaba gente cercana y me decía, hazlo por ti, lucha por ti, piensa en ti, primero estás tú. Y bueno, es fácil decirlo a veces, pero es muy complicado vivirlo cuando estás alejado de las personas. De repente estaba en mi cuarto y solo lloraba. Pasaban 12 horas y no había dicho una palabra, no había probado un alimento. Y la verdad es que no me victimizo porque al final de cuentas es mi decisión y fue mi decisión, pero la verdad es que no fue tan sencillo. No fue tan sencillo pasar varios meses así, que mucha gente se acercaba y me decía, ya regresa, ya ven. Y yo decía, no, sé que puedo y sé que lo puedo hacer y sé que puedo hacer más y sé que puedo intentar. Me fui porque quería alejarme de todo lo que estaba mal en mi vida, pensando que ahí tendría la solución. Me fui porque quería conocer la soledad y al final de cuentas hoy puedo decir que fue la mejor decisión en algún momento. Podría decir que encontrarme solo sin tener a alguien a quien recurrir en esos momentos me ha convertido en alguien fuerte. Estando solo allá, desesperado, no encontraba muchas respuestas, pero seguía avanzando en levantarme y seguir más allá. Llegó diciembre del 2022 y empecé a ver cómo mis amigos en México pasaban las posadas, cómo mi familia estaba junta y me empezó a pegar bastante el ver la vida de lejos. Decidí tomar un viaje a una ciudad que para mí era como muy importante conocer y me fui a Londres. Previo a irme a Londres ya tenía episodios bastante fuertes donde sentía pocas ganas de seguir viviendo, sentía pocas ganas de seguir interactuando y pensaba que lo mejor era que ya se terminara. Al final de cuentas, muchas personas que pasamos por esto llegamos a creer que lo mejor es que ya se termine, ya no seguir. Estuve en Londres y pasé el año nuevo en un puente, rodeado de muchas personas que te hacen ver que eso es la soledad, estar rodeado de un sinfín de personas y seguir sintiéndote solo. En cuanto se dio el año nuevo, me fui al hostal donde me estaba quedando. El camino hacia allá era de más de 1 hora y media. Llovía todo el tiempo, caminé todo el tiempo hacia mi hostal y cuando llegué ahí solo vi la oportunidad de hacer algo y de decir ya no más. Tomé una navaja y comencé a cortarme. Intenté dejar de sobrevivir, de ya no seguir, porque ya no quería más. Ya no quería más de esa vida. ¿Qué pasaba? Las personas que intentan dejar de sobrevivir no lo hacen porque quieren dejar de vivir. Lo hacen por querer dejar de sentir dolor, porque ya no quieren ese dolor en su vida.
Eso es lo que pasaba en mi mente. Ya no querer seguir sintiendo ese dolor que estaba sintiendo, el cual no lo había elegido, no lo había querido. En mi mente estaba mi mamá, estaba mi familia ahí. Y al final de cuentas, no sucedió. No sucedió. No se acabó. Y tomé la decisión de regresar, porque ya no era más vida. Si hubiese dejado de sobrevivir, se hubiera acabado el dolor. Si hubiera dejado de sobrevivir, quizás muchas personas lo hubieran sufrido más que yo. No lo sé. No hay respuestas básicas para entender por qué sucedió como sucedió. La verdad es que estoy muy nublado en ese momento porque después me puse a leer y entendí que estos momentos de choque tan fuertes en tu vida, en algún momento son difíciles de recordar. Y todo tiene que ver con el bloqueo de tu cerebro y tiene que ver con lo traumatizante que puede ser. Y la verdad es que no puedo recordar tanto. Y el único recuerdo que está en mí es mi mamá. Solo pude visualizar a mi mamá en esos momentos, pensar en ella y pensar en que ya no tendría que seguir ahí. Me apoyé con ellos, me apoyé con mi familia, platiqué todo lo que había pasado y me dijeron que tenía que internarme en un psiquiátrico. Cuando me lo dijeron, lo único que entró en mi mente fue: yo no nací ni crecí para esto. Decidí dejar el medicamento por mi cuenta, enfocarme en la situación en la que estaba pasando y comenzar a entender todo lo que había vivido. Al final de cuentas, todo era aprendizaje. Comencé a leer, comencé a meditar. Nietzsche alguna vez dijo: la vida no es un juego de ganar o de perder, sino más bien un proceso de constante cambio. Cuando pude asimilarlo y entender que no se trataba de ganar o de perder, sino de simplemente estar viviendo la vida, cambiaron las cosas. El que me quisieran poner en un psiquiátrico me hizo reprogramar y aplicar la técnica del kintsugi. Todo lo que se quebró, hacerlo todavía más fuerte, hacerlo todavía más bonito. Y justamente estaba tan quebrado que decidí optimizar el hecho de que no podía culpar a las personas que han formado parte de mi vida, ni juzgarlas, ni decir: por ellos estoy como estoy. No, simplemente hacerme responsable de las cosas. Ir por la vida sin juzgar a los demás simplemente porque pensaba que eso era definitorio. No, nadie fue responsable. Al final de cuentas, pude apreciarlo y ser mucho más consciente de lo que pasaba. El intentar dejar de sobrevivir no es cualquier cosa. Y no es fácil pasar por ese proceso. Las cosas que me sirvieron: leer, meditar, ir a terapia. Y hago un paréntesis: ir a terapia no es fácil, no es barato quizás, y quiero abrir las puertas a las personas que pasen por una situación similar, que quizás se puedan acercar conmigo y ver cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer algo. Aceptar que las cosas como están son lo que son. Aceptar que las circunstancias no pueden ser como tú quieres. Aceptar a las demás personas. Y valorar que la vida es tan corta
como para dejarla y perderla en pequeñeces. La vida es así, muy corta. Y apreciar lo que tienes en el día a día puede ser suficiente. A veces nos vamos por la vida tratando de entender qué queremos y buscando la felicidad, cuando quizás lo que tenemos ya es suficiente, ya es la felicidad. Quiero decirte que no estás solo, que no tienes que pasar la ansiedad y la depresión solo. Y te deseo que se cierren puertas para que puedas abrir un montón de ventanas. Te deseo nuevas fechas importantes. Te deseo que te muerdas las uñas tanto por ese nervio de algo bueno que llega. Te deseo que te salgan arrugas de lo feliz que puedes estar de tanto reír. Te deseo bienestar. Deseo que todo pueda estar bien. No es fácil. Nadie dijo que lo sería. Te deseo sobrevivir, para que sepas que aunque ahora parezca que no todo está bien, al final del día, tú vas a estar bien.